las provincias. Mi nombre es Luis Scaso, soy director de la oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Buenos Aires. Para quienes no nos conocen, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, es un organismo de carácter intergubernamental conformado por los gobiernos, por los ministros de educación de 22 países iberoamericanos, España, Portugal y América Latina, y parte del Caribe. Nuestro trabajo desde hace más de 70 años tiene que ver con la cooperación educativa en la región. Y en este caso y en este momento particular, desarrollando esta iniciativa, esta es la primera sesión de una iniciativa conjunta con la Universidad de El Salvador. Como todos ustedes saben, es una institución de educación superior muy prestigiosa y a la cual le agradecemos la posibilidad de desarrollar estos seminarios de manera conjunta. Y en un momento particular para la Argentina, para la humanidad y para la educación, por las circunstancias que nos tocan vivir. Hoy más de 170 millones de chicos y chicas en la región no pueden asistir al colegio. Hoy muchísimos estudiantes no pueden asistir a sus cursos de formación profesional, a sus ámbitos de educación de jóvenes y adultos, no pueden asistir a las universidades, y los sistemas educativos formales y no formales se han visto obligados en un brevísimo lapso de tiempo a dar cuenta de una nueva realidad educativa, donde se han puesto en evidencia distintas realidades, las realidades de quienes tienen acceso al Internet y a las tecnologías, quienes no tienen acceso, que en una región tan desigual como la nuestra son millones de personas, quienes no tienen acceso no solo ya a Internet, sino siquiera en algunos casos, como nos consta en nuestro trabajo en la OEI, a la energía eléctrica. En cualquier caso, esta situación en la que nos ha puesto el COVID ha impulsado una aceleración de un proceso que se venía discutiendo desde hace ya tiempo en la región y en Argentina sobre las nuevas modalidades de educación, la educación mediada por tecnologías, y lo que tiene que ver con educación tiene que ver también con el aprendizaje, con los modos de evaluar, con los modos de enseñar, con las formas de impartir clases, y en algunos ámbitos también la discusión sobre la necesidad de flexibilizar los límites a veces tan duros y rígidos que tenemos entre las distintas asignaturas. En este desafío vimos en tan poco tiempo, el tema de la evaluación y de la tutoría se han transformado en una eh, circunstancia de debate obligada en todas las mesas de quienes estamos interesados e involucrados con el ámbito educativo. Seguramente si existiera una sala de profesores a la cual pudiéramos asistir, de lo que estaríamos hablando hoy es de este tema. No quiero ahondar ni en el tema ni en los expositores, ambos a quienes conozco y respeto muchísimo, porque eso lo hará mi colega Sandra Rodríguez. Pero en cualquier caso quiero sí agradecer a la Universidad de El Salvador y a nuestros colegas expositores por dedicar su tiempo a compartir sus ideas y sus impresiones en este campo. Nuestra propuesta y nuestra idea es continuar con estas sesiones de trabajo conjunto con la Universidad de El Salvador. Estaremos atentos también a recibir vuestras inquietudes y sugerencias en términos de las temáticas que podemos abordar en el transcurso de estas jornadas, de las próximas jornadas de trabajo. Nuevamente, muchas gracias a la universidad, a la Facultad de Comunicación y Educación, en la persona del doctor Arri, que me acompaña hoy en la sesión y a quien le doy la palabra en este momento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Luis. Quiero agradecer, en primer lugar, bueno, en tu persona a todos los colegas de la OEI, a Sandra y también a Javier y a Lilia, que serán los especialistas convocados para la temática en esta primera jornada de muchas otras que seguiremos organizando. Aprovecho simplemente también para agradecer a la directora del programa Educa a Distancia, Ide Nieto, que está aquí conectada, también a su secretaria académica Alejandra Lamberti y a Julieta Brizuela, miembros de su equipo que están haciendo posible a través de la disponibilidad técnica de esta sala. Y agradecer también la presencia de colegas de toda la República Argentina y también de todo el continente americano que ya están saludándose por el chat. Hago un comentario técnico. Todos los participantes no tienen acceso a micrófono y a cámara, con lo cual no se preocupen por eso, porque ya por default el sistema no les da la posibilidad de tener micrófono y cámara, porque somos muchas personas conectadas en el mismo momento. La modalidad de comunicación que tenemos va a ser siempre a través del chat. Dicho esto, y agradeciendo nuevamente le doy la palabra a Sandra Rodríguez. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, comentarles que vamos a hacer una dinámica luego de la presentación de los dos especialistas que nos acompañan. Pueden realizar las preguntas que quieran hacer a través del chat y Francisco va a ser quien esté ahí organizando esas preguntas para hacérselas llegar a los especialistas. Quienes nos acompañan, hago la presentación por orden de aparición, son Javier Di Salvo, que es licenciado en Sistemas de Información, magíster en Tecnologías Integradas y Sociedad del Conocimiento y actualmente es doctorando en Educación de la Universidad Católica de Santa Fe. Es un colaborador permanente de la OEI en temas vinculados a la educación en entornos digitales de aprendizaje, desarrollador web en la plataforma donde nosotros ofrecemos algunos cursos online. También forma parte del equipo de consulta y reflexión sobre tecnología y educación para la misma oficina, para la OEI de Buenos Aires. Coordina proyectos relacionados con las TIC e e-learning en distintas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y docente en la Universidad Nacional de Luján y en la UNIPE. Lilia Toranzo, por su parte, es especialista en evaluación en la OEI, tiene una vasta experiencia en la docencia y actualmente se desempeña en las universidades nacionales, en UBA, en UNTREF y en la Universidad de Quilmes. Fue coordinadora técnica del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de ORIALC UNESCO en Santiago de Chile. Estuvo al frente de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación en el año 2002 y en la actualidad ha sido convocada a conformar el Consejo Nacional de Calidad de la Educación en el Ministerio Nacional de Educación. Así que, dicho todo esto y contándoles de quiénes se tratan, quiénes van a estar aquí a cargo de la presentación, les damos la palabra, primero a Javier, que es quien va a iniciar la presentación. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. La verdad que es un gusto, un placer poder estar hoy aquí compartiendo esta tarde de Argentina con todos ustedes. Antes que nada, agradecerle a la OEI, como siempre, por convocarme a cada una de sus acciones con la inclusión de TICs en lo que es la educación, y a la Universidad del Salvador también por convocarnos y poder hacer posible este evento. Así que desde ya, muchísimas gracias a cada una de las instituciones por tenerme presentes. Así que bueno, arrancando, primero muy contento viendo que hay muchos asistentes de distintos países, de distintas Argentina, y comentarles un poquito qué es lo que espero de esta primera parte en la cual me toca acompañar.
Yo los invito a reflexionar y contextualizar acerca de lo que vamos a ir diciendo, porque, como ya dijimos, muchos de ustedes son de distintos países, distintas regiones, hay docentes de distintos niveles del sistema educativo, con distintos cargos, y eso sumado a la realidad de cada uno. Sin duda, para nosotros estar exponiendo hoy aquí ante todos ustedes es un desafío, ¿verdad? Porque sabemos que cualquier cosa que vamos a estar diciendo, cada uno la va a estar analizando en su contexto. Así que lo que les pedimos es una reflexión contextualizada acerca de lo que nosotros vamos a ir comentando en este inicio. Si hablamos de educación, indudablemente no podemos dejar de hablar de cómo. En estos momentos, muchos están preguntando, ¿estamos haciendo e-learning? ¿Estamos haciendo educación a distancia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo creo que estamos haciendo un poco de todo, ¿verdad? Porque uno podría decir que educación a distancia no es, la educación a distancia se planifica, tiene todo un sistema, tiene tutores que están preparados para dar clases virtuales, tiene estudiantes que aceptaron ser estudiantes a la distancia, que indudablemente tienen el equipo tecnológico para hacerlo, que tienen autonomía de aprendizaje, lo mismo que los tutores, características necesarias para llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Yo creo que la mejor forma de definir esta situación es mencionarla como una continuidad pedagógica que se va dando a distintos medios. Medios digitales y medios analógicos en muchas ocasiones. Si ven ahí esa frase de Kaplum, que hace mención en parte a lo que es la educomunicación, ¿verdad? ¿Qué tipo de diálogo se quiere entablar cuando queremos que se dé el proceso de enseñanza y aprendizaje? Y como les decía recién, para poder educar tenemos que tener una comunicación como de un receptor, teniendo en cuenta el mensaje y teniendo en cuenta el medio. Ahora, se habla de una brecha que se da entre lo que es cuestiones que tienen que ver con... Esperen que estoy viendo ahí que me dicen que no me ven. Bien. Salió la presentación. Así que ahí, Francisco. Ahí vamos. Perfecto. Y lo que les decía hoy por hoy, se habla mucho de una brecha que es la brecha tecnológica. La brecha que tiene que ver con cuestiones económicas. Si los estudiantes y los docentes poseen o no conectividad o equipamiento. Y eso seguramente, en políticas públicas en las distintas regiones, en los distintos países, es un tema central que solucionar. Pero lo que se habla poco es de la brecha comunicacional. ¿Qué quiero decir con esto? Se impulsa mucho el equipamiento, se impulsa mucho la conectividad, pero hay una realidad que se está dando en diferentes lugares, donde sí hay conectividad, donde sí hay equipamiento, pero falta una correcta comunicación entre el docente y el estudiante. Entonces creo que también esa es una brecha de la cual tenemos que comenzar a hablar, que tiene que ver con las competencias a través de poder brindar clases y de comunicarse a través de estos medios, ¿verdad? Les cuento, ustedes a la izquierda están viendo la carátula de mi trabajo de tesis del año 2003. ¿Y por qué esa mención? Me propusieron estudiar entornos virtuales de aprendizaje de software libre, campos virtuales, en los cuales fue mi primera experiencia ya por el 2001, indagando acerca de lo que era la educación a distancia, donde recién estaban apareciendo
masivamente, por lo menos, estos entornos virtuales, me di cuenta es que por más tecnología que tengamos, si no hay correcta comunicación, el aprendizaje no puede darse. Y van a ver que muchas de las cosas que estoy diciendo acá tienen relato en la educación presencial, porque obviamente estamos hablando de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ese proceso de enseñanza y aprendizaje está dado a través de tecnología. Pero en definitiva hay cosas que son comunes. Por eso, la primera cuestión que traigo aquí al diálogo tiene que ver con esto, ¿verdad? Esa segunda brecha de que tiene que ver con la comunicación, tanto de los docentes como de los estudiantes. Los invito a reflexionar segundos nada más sobre esa imagen que elegí para tener en cuenta cómo era para mí la actitud del docente ante esta pandemia. Una pandemia que nos sorprendió a todos. Yo me acuerdo que el domingo a la noche me enteré que ya el lunes no iba a cursar a la institución. Entonces, los invito a reflexionar cómo verían ustedes esta imagen que tiene que ver con la visión del docente. El docente hizo en este tiempo, en estos casi 3-4 meses. Yo les cuento por qué las tomé. Porque no sé si alguno de ustedes intentó hacer malabares alguna vez, pero hacer malabares es como que uno va tomando algunos recursos y viendo cómo lo puede dominar. Yo creo que lo primero que intentaron hacer los docentes fue ver de qué manera podían tomar los recursos que tenían a la mano. Pensemos que es una situación de urgencia, una situación de emergencia, para poder llevar esa continuidad pedagógica adelante. Y al principio, como cuando hace malabares, las cosas como que se nos empiezan a caer. Pero luego uno le empieza a tomar un poquito la mano. Y cuando uno empieza a tener claridad en el manejo de los recursos, se va sintiendo mucho más cómodo. Y cuando uno se siente más cómodo, no solamente uno se siente a gusto, sino que además los que están alrededor se sienten a gusto. Y además de eso, podemos ver cómo de a poco empezamos a ver la claridad. Para muchos de los docentes que están acá, ha sido una situación difícil al principio. Una situación en la cual les parecía que no íbamos a poder salir adelante. Y de a poco, trabajando en red, con la escuela, desde adentro, trabajando en red en distintas instituciones, colaborando docentes y estudiantes, y por qué no con la familia, empezamos a darnos cuenta cómo a medida que pasan los días íbamos dominando tanto los recursos tecnológicos como los metodológicos. Y cómo empezamos a ver que nuestros estudiantes, en muchos casos, comenzaban a aprender a través de la tecnología. Estamos ante un futuro incierto. Siempre decimos que hay que educar para un mundo que es cambiante, que tenemos que aprender a aprender. ¿Cuántas veces decimos que una ciencia básica justamente es aprender a aprender? Que tenemos que acostumbrarnos todo el tiempo a desaprender para volver a aprender. Y creo que esto nos pasó a todos. Nos pasó a los docentes para poder ver de qué manera impartíamos nuestras clases ya no presencialmente, les pasó a los estudiantes y también les pasó a las familias. Creo que todos tuvimos que readaptarnos, ver de qué maneras adaptamos o readaptamos o reconfiguramos nuestras funciones para llevar adelante
este proceso educativo. Papper, allá por el año 91, decía algo que para mí es muy importante, ¿no? Y tiene que ver esto de qué manera o qué objetivos buscamos cuando educamos a nuestros estudiantes. Y lo mejor que nos puede pasar es la capacidad para poder resolver problemas a los cuales no fuimos preparados. Y empecemos a pensar si esto no nos pasó a nosotros como docentes, que tuvimos que adaptarnos a un contexto para el cual muchos no estaban preparados, estábamos preparados para una educación presencial. Pero la gente siempre está adaptándose a distintos contextos. Y si no, empecemos a pensar en lo que sucede en la presencialidad. ¿Cómo nos encontramos a la mañana dando clases con ciertas particularidades? Y quizás a la tarde vamos a otra institución en otro lugar y el contexto es diferente. O cómo cambia una clase de un año al otro, por diferentes motivos. Entonces, yo digo que el docente es una persona que siempre está adaptándose al contexto. Quizás esto en muchos casos parecía que nos ibas a superar, pero muchísimos docentes hicieron lo que pudieron y más para que justamente la continuidad pedagógica pueda darse. Y creo que entonces es fundamental y creo que nos tiene que dar mucho, muy claro, tenemos que educar a nuestros estudiantes para un mundo que es cambiante y que tenemos que brindarles las posibilidades para que puedan resolver problemas para los cuales no fuimos preparados. La creatividad, la innovación y el pensamiento crítico son fundamentales. Esta imagen, si bien está trabajada y presentada con adultos, piénsenla en cualquiera de sus contextos, ya sea los docentes de nivel inicial, de primaria, de secundaria, de terciaria, universitarios, docentes de adultos. Pero fíjense lo que pasaba ahí. Dábamos clases en un contexto que era conocido, donde sabíamos todos los recursos que íbamos a contar para que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda ser efectivo, donde podíamos hablar con nuestros estudiantes cara a cara, donde podíamos ver qué les estaba dando. Entonces, preparar nuestras clases era algo que comúnmente hacíamos. Y cuando la preparábamos, pensábamos en ese contexto, en estudiantes que íbamos conociendo, en un lugar que conocíamos, con las herramientas tecnológicas que sabíamos que íbamos a usar. Tomo una frase de Moravec en el Manifiesto 15, que tiene que ver con esto de que el futuro ya está aquí, pero simplemente distribuido de la misma manera. ¿Qué pasó con la institución? La institución ya no se encuentra en el mismo lugar físico, pero la escuela sigue estando. Sigue estando en cada uno de los hogares. Pero la situación del docente para poder enseñar, sin duda, es mucho más compleja. Porque yo recién les hablaba de un escenario que era controlado y que conocíamos. Ahora tenemos que llegar individualmente a cada uno de nuestros estudiantes. Y fíjense en las imágenes que puede haber diferentes contextos, distintas realidades de cada uno de ellos. ¿Qué es lo más innovador hoy por hoy? Me parece que lo más innovador es ver de qué manera llegamos a todos y a cada uno de nuestros estudiantes, utilizando la tecnología que creamos más pertinente. Porque conozco infinidad de experiencias que me contaron colegas,
Desde los que están trabajando con aulas virtuales, desde los que están trabajando con videoconferencias, hasta docentes que están escribiendo en la computadora, que están imprimiendo, que a través de la asistencia social le hacen llegar a cada uno de los estudiantes y a las familias para que el chico pueda seguir leyendo. Y me parece que eso es innovador. Me parece que la creatividad hoy es esa. Es ver de qué manera llegamos a todos y a cada uno de nuestros estudiantes en este contexto y en el contexto de cada uno, ¿verdad? Por eso también creo que hay algo que es fundamental y que no nos puede faltar en ningún momento y que no podemos olvidar, que es la empatía. Que estamos hablando de una continuidad pedagógica, pero que no nos puede faltar la empatía, el amor hacia el otro. ¿Por qué? Porque hay que entender, porque hay que comprender. No estamos en una situación normal. Si volvemos a mirar cada una de esas imágenes, no sabemos por lo que están pasando muchos de nuestros estudiantes. No sabemos por lo que están pasando muchos de nuestros colegas. Entonces es importante, aunque parezca difícil y raro, poder tener una empatía, una cercanía, una comunicación a través de los distintos medios por los cuales nos comunicamos. Desde un mensaje alentador en una noticia en un campus virtual, desde un emoji colocado al final de un foro diciendo que esperamos a todos nuestros estudiantes aunque vengan atrasados, hasta el dibujo de una carita en una carta o en un papel que le mandamos a un estudiante que no tiene conectividad. Me parece que eso es fundamental. ¿De qué manera la institución llega a cada uno de los hogares? Y lo hace con todo el conocimiento, pero lo hace con todo el amor también. Repito, no hay que olvidar que estamos en una situación de pandemia, no es una situación normal. Y hay que entender por lo que está pasando cada uno de nuestros estudiantes, cada uno de nuestros colegas. Eso me parece que es sumamente importante y es el proceso de aprendizaje. Allá por el 2010, haciendo la maestría, me encontré con dos temas que me parecieron sumamente interesantes. ¿Qué es la teoría del caos y la pedagogía de la incertidumbre? Porque vamos a una planificación no lineal. Vamos a tener que ver cómo en situaciones de caos podemos organizarnos, podemos brindar orden para seguir educando. Es sumamente importante acostumbrarnos a trabajar en la incertidumbre. Pero que esa incertidumbre nos permita rápidamente tomar decisiones que nos permitan seguir avanzando. Esa es otra imagen también que me gusta mucho y quería compartírsela, que tiene que ver con el director de orquesta, ¿no? Y el docente en estas circunstancias de la virtualidad también. Ver de qué manera utiliza todos los recursos que tiene, ver de qué manera hace que sus estudiantes hagan lo mejor posible, porque en definitiva, ¿qué es un docente? Es una persona que tiene que ir avanzando y de ahí es importante la evaluación constante, ¿no? Tiene que ir avanzando, que tiene como cada uno de sus estudiantes va llevando adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje y a partir de ahí tomar decisiones que le permitan modificar la propuesta y salir de la planificación. Por eso creo que hoy más que nunca nos encontramos en esta situación, ¿verdad? El docente como un director de orquesta. Y ustedes cuando se anotaron a esta presentación, seguramente vieron la tutoría virtual.
Si ustedes buscan el término tutor, lo van a encontrar en diferentes ámbitos. Pero hay algo que caracteriza al tutor, es el que quiere ser. Y eso ocurre tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Hay habilidades que son específicas y experticias que son específicas del docente. Con el tutor o el tutor virtual ocurre lo mismo, solo que la enseñanza está mediada por ti. Entonces, ¿con qué nos encontramos en esta situación? Nos encontramos con que un tutor o alguien que planifica clases y lleva adelante clases a través de la virtualidad tiene diferentes funciones que son interesantes a tener presentes. Primero es pensar en la creación de narrativa digital, que utilice hipertextos, que utilice diferentes formatos, como pueden ser videos, como pueden ser imágenes. Como en cualquier proceso, tenemos que conocer a nuestros estudiantes. Esa es una labor importante en cualquier proceso educativo, y mucho más en la virtualidad. Quizás lo podemos hacer a través de una encuesta. Un tutor virtual tiene que ver de qué manera generas espacios de conversación. Tiene que generar comunicaciones, tanto individuales, sincrónicas como asincrónicas. Tiene que ser capaz de generar empatía. Siempre presente, como se los comunicaba hace unos instantes. Y hay una cosa muy importante si hablamos de comunicación. Tiene que ver con esto de no dejar librado nada al azar. Yo siempre, cuando me dio un campus virtual, el docente lo que hizo fue colgar archivos. Es como cuando alguien entra al salón de clases y lo único que tiene son libros. Falta la voz del docente. Piensen que en la virtualidad, por otro lado, hay personas que están aisladas. Entonces es importante no dejar nada librado al azar. Tener en cuenta muy claramente lo que es la comunicación con los estudiantes, lo que es la retroalimentación, estar siempre presente. Y en ese sentido, tenemos que tener en claro lo que es el seguimiento en sí del estudiante. Sí o sí tenemos que estar preparados para ver a cada uno de nuestros estudiantes y saber qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir una retroalimentación. Una retroalimentación que indudablemente va a impactar en la evaluación, tanto de los aprendizajes como del proceso formativo. Así que por mi lado, ahora la estaré dejando a Lilia para que continúe con la presentación. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, tenés razón por esta razón. Copias LR para ver de qué trata. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que también muy agradecida por la convocatoria, muy entusiasmada por este ciclo de actividades que se inicia hoy con este trabajo conjunto entre la OEI y USAL y bueno, con todos los nervios que supone ser los primeros en estar abriendo este tramo. A mí me toca hablar de la evaluación, que es un espacio que en este momento ha estado circunstancialmente, digamos, como en primer plano de la agenda.
En el mismo sentido que planteaba Javier, digamos, no es mi intención ni aportar recetas ni nada por el estilo, sino básicamente compartir algunas reflexiones, algunas cuestiones que me parece interesante, que tienen que ver justamente con el nombre del título, digamos, repensar o pensar la evaluación. Y en este sentido, digamos, intenté organizar estos minutos en 3 apartados lo más concretos posibles, vinculados con la situación, el contexto actual y el nuevo escenario, qué hay de nuevo, qué hay de usado, ¿se acuerdan? ¿Qué hay de azul? Y 2 dimensiones que me parece importantes, sobre las cuales me parece importante trabajar. En principio, digamos, tenemos mucha información, digamos, acerca de mucha información y mucha vivencia acerca de qué características tiene el contexto actual. Y a mí me interesa particularmente, digamos, destacar esta idea de un contexto que es muy incierto y que afecta a todos los órdenes de la vida. Y sobre todo esta idea de que afecta a todos los órdenes de la vida y todas las actividades se ven modificadas en su lógica de funcionamiento, me parece importante tenerlo en cuenta porque cada vez que nos detenemos a hablar de algún tema, la tutoría, la enseñanza, las actividades de los alumnos, la evaluación, estamos haciendo un recorte que si siempre fue un recorte relativamente artificial, ahora lo es más aún, digamos, muchísimo más artificial que lo que es habitualmente, digamos, porque realmente todo nuestro contexto está alterado, digamos, sí, atravesado por la incertidumbre, y en ese marco nosotros intentamos, digamos, reflexionar sobre algún aspecto en particular. La otra característica que me parece importante traer a colación es esta idea de que es un escenario muy cambiante y a tiempo real. Digamos, nosotros estábamos en general, en lo que tiene que ver con las experiencias pedagógicas, a considerar, digamos, unos escenarios un poco más estáticos. Tal vez los consideramos demasiado estáticos, digamos, pero en general tendríamos a considerar un escenario estático y que justamente hoy nos enfrentamos a una situación que es totalmente inversa, es un escenario absolutamente cambiante, insisto, totalmente atravesado por la incertidumbre y por la novedad. De hecho, tenemos pocas herramientas de planificación disponible que nos permita anticipar, digamos, en qué situación vamos a estar dentro de 2 meses, dentro de 2 semanas. Entonces, esto creo que también, digamos, configura, digamos, una particularidad. Y todo esto, en lo que a mí particularmente me interesa, trae 2 consecuencias al menos, podríamos incluso decir 3. Yo creo que la primera es que lo que ha puesto de manifiesto es mucha debilidad, digamos, o mucha fragilidad, digamos, de todo lo que conocíamos como nuestra estructura dispuesta para la experiencia pedagógica, el aula, la escuela, el sistema educativo en su conjunto, la distribución de roles, responsabilidades. Me parece que se han visto, digamos, como sumamente atravesadas y se han manifestado como frágiles. No contábamos con todos los elementos, y que da por resultado esto que se plantea aquí, que el stock de saberes y de prácticas con las que contamos no resultaron suficientes, no alcanzan para dar respuesta a la situación a la que nos encontramos. Yo creo que esto del stock de saberes y prácticas lo podríamos extrapolar a otros órdenes de la vida, pero en el espacio educativo seguramente aparece así. Y la segunda consecuencia fuerte, me da la impresión, que aparece como cierta urgencia por, yo digo, revisar la certeza. Yo creo que nuestra práctica en general, estábamos tremendamente plagados de acciones que nos resultaban relativamente habituales, que tendíamos a naturalizar, procesos que teníamos rutinizados, digamos, cuestiones que estaban incorporadas en la lógica escolar, que en general creo que resultaban poco cuestionados y que formaba parte, digamos, como nuestro repertorio de certeza. Así que hoy por hoy necesita con urgencia poder revisarse. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estas certezas ya no nos resultan suficientes, ya no tienen un correlato con la realidad.
Y en ese sentido, aquí me gustaría, digamos, como vincular con 4 aspectos que tienen que ver con, o que dicen mucho de esta relación entre enseñar y aprender y evaluar, digamos. La primera que es esta preocupación por la construcción de evidencias de aprendizaje. La construcción de evidencias de aprendizaje siempre y en todos los casos ha sido una preocupación para cualquier docente. Sin embargo, nosotros en muchos casos tendíamos a correrla, digamos, tendíamos a no considerarla como un problema. Y contábamos, digamos, con una cantidad de herramientas que suponíamos suficientes para dar cuenta sobre si nuestros alumnos estaban aprendiendo o no. Hoy, en estas circunstancias, nos damos cuenta que no disponemos del control de los efectos de nuestras intervenciones pedagógicas. Entonces, esta idea de la construcción de la evidencia de aprendizaje, un problema central, digamos, o una preocupación central en el ámbito de la evaluación, aparece, digamos, como un tema, digamos, que si bien no es nuevo, aparece nuevamente como elemento para discutir. El otro elemento que a mí me parece como importante es esta idea de la autonomía. Nosotros, digamos, en el discurso pedagógico tenemos muchos registros vinculados con la autonomía, o sea, hablamos de autonomía en muchos sentidos, pero yo me refiero concretamente a la autonomía en el aprendizaje como objetivo de enseñanza. En general, suele estar presente en nuestras expectativas como docente, el de formar estudiantes que sean autónomos en relación con su propio proceso de aprendizaje. Sin embargo, unas circunstancias como estas, en donde cada uno de nuestros estudiantes, en el nivel que sea, se encuentra replegado sobre sí, con sus propios bagajes, con sus propios recursos materiales, simbólicos, en sus propios espacios, con las características que estos espacios tengan, suficientes e insuficientes, nos damos cuenta que esta idea de la autonomía no estaba suficientemente construida. Y si nos planteamos a nosotros, si nos miramos a nosotros como docentes, también podemos llegar a encontrar que no teníamos todos los elementos necesarios suficientemente consolidados para poder llevar a cabo nuestro trabajo, entre comillas, de manera autónoma. Pero por sobre todas las cosas, nuestros estudiantes no cuentan con los elementos ni con las herramientas para poder, digamos, sostener necesariamente y en forma equivalente, digamos, experiencias pedagógicas de manera autónoma. Sin embargo, esto tradicionalmente fue un objetivo nuestro de enseñanza. El tercer elemento que me parece que tiene claramente muchísima relación con las ideas de enseñar, aprender y sobre todo de evaluar, es la idea del error. El error forma parte de una experiencia escolar de aprendizaje y el error, en definitiva, digamos, forma parte, digamos, de ese núcleo importante, digamos, vinculado con lo que significa aprender. Sin embargo, en un contexto como el actual, donde la experiencia ya no es una experiencia escolar típica, sino es una experiencia que es menos nítida y en donde los tiempos y espacios también adoptan configuraciones muy variadas. En muchos de los ejemplos que nos planteaba Javier recientemente, el error empieza a adquirir otro carácter y no necesariamente estamos tan seguros de que esté formando parte de una experiencia escolar de aprendizaje, y esto apunta directamente a cómo configurar las acciones vinculadas con la evaluación. Y el otro elemento, que también siempre ha sido como relativamente preocupante, o suponíamos que era relativamente preocupante y ahora se ha vuelto muchísimo más central, es la reconocida brecha entre el currículum, los programas, la propuesta curricular, las intenciones curriculares, lo que efectivamente se enseña y lo que se evalúa. Si bien esa brecha siempre ha estado presente, yo diría que nuestras experiencias y nuestras prácticas escolares tendían como a acomodarse en el nido de esas brechas. Y sin embargo, y lo que sucede ahora es que por un lado, corre el riesgo de que esa brecha sea más amplia y sin lugar a duda nos está apareciendo como muchísimo más incómoda. Ahora, yo lo que
planteo todo el tiempo es, estas no son cuestiones nuevas, son cuestiones que ya estaban presentes como dilemas, como preocupaciones de nuestras prácticas, pero que sin embargo solíamos soslayar, digamos, con algunas explicaciones, con un nutrido discurso pedagógico y demás, la resolución de las mismas. Yo creo que en esta oportunidad lo que está apareciendo es que estas cuestiones no nuevas empiezan a aparecer como mucho más urgentes de ser atendidas. Perdón, me adelanté. En ese sentido, yo lo que digo es, hay dos dimensiones seguramente que se ven afectadas directamente, o por lo menos yo elijo tomar dos dimensiones, digamos, que están muy vinculadas entre sí y afectadas, que tienen que ver con lo curricular y con la evaluación. Digamos, y acá aparecen, digamos, como algunas preguntas y algunas tensiones que son absolutamente recurrentes, pero que en el mismo sentido que lo anterior, hoy se vuelven como más urgentes, digamos. Desde el punto de vista de la gestión curricular, todo el marco por el cual que nosotros estamos atravesando en este momento de continuidad pedagógica tiene, digamos, ahí como un presupuesto y como un pendiente también esta idea de seleccionar lo fundamental. Y esto es una discusión que desde el punto de vista curricular es enorme, digamos, yo no soy especialista en temas curriculares, pero miro con atención, digamos, la posibilidad de resolución de esto, porque siempre ha estado como pendiente esta idea de combatir en algún sentido el inflacionismo curricular o la inflación curricular y no logramos dar respuesta a esa cuestión. Y sin embargo, hoy aparece como necesario decir, bueno, es preciso seleccionar aquello que es fundamental. Hay que animarse a dejar de lado lo periférico. Digo, no porque lo periférico sea menos importante, sino porque hay que poder definir justamente eso fundamental. Ahora, dejar de lado lo periférico es asumir una responsabilidad muy importante desde el punto de vista de la gestión curricular. Y finalmente esto supone resolver en algún sentido o avanzar en la resolución en algún sentido de la tensión siempre presente entre extensión y profundidad desde el punto de vista del currículum. Ahora, esto tiene implicancias directas en materia de evaluación. En materia de evaluación, digamos, también podemos pensar en algunas cuestiones que aparecen como recurrentes. Esta idea de la evaluación con propósitos formativos diferenciada de la evaluación vinculada con la certificación y la promoción. Esto no es nuevo. Tenemos inmensa cantidad de literatura describiendo estos tipos de evaluación, los propósitos y demás. Sin embargo, teníamos unas prácticas que en general solían asimilar las acciones de evaluación a unos únicos propósitos. Entonces, hoy por hoy nos aparece, digamos, como con más fuerza esta idea de, bueno, tenemos que volver a pensar o seguir pensando o traer a este nuevo contexto los marcos vinculados con las discusiones asociadas a la evaluación para generar, digamos, como una discusión renovada. Digamos, la idea es que en materia de evaluación, el discurso pedagógico y la práctica en general suelen correr en direcciones diferentes. Perdón, ¿se me está escuchando? Porque acabo de ver un mensaje que no estaban escuchando. Gracias. Gracias. No quiero leer el chat para no distraerme, pero no puedo evitarlo, perdón. Entonces les decía, la idea de algunas preguntas que siguen siendo preguntas habituales o problemas habituales vinculados con la evaluación, hoy, insisto, vuelven a cobrar vigencia. Esta idea de que hay un discurso pedagógico vinculado con la evaluación que se asocia a la evaluación formativa, etcétera, y una práctica que no necesariamente acompaña esa evaluación. Por lo tanto, eso es algo que, insisto, necesitamos revisar. Y las ideas de siempre, las inquietudes de siempre, de evaluar para qué y evaluar cómo, siguen estando igualmente vigentes. Esto supone, entre otras cosas, digamos, en el repertorio de respuestas que la literatura y la práctica en materia de evaluación tiene, esto supone procurar, digamos, promover
estrategias de evaluación que vayan mucho más en línea de la evaluación formativa, no una evaluación formativa como un nombre, sino una evaluación formativa como una práctica que efectivamente vincule mucho más estrechamente la experiencia pedagógica de evaluación con una situación de aprendizaje. Digamos, donde algunas de estas cuestiones que están planteadas acá, insisto, no dejan de ser viejos desafíos que no han sido resueltos, que no han sido suficientemente consolidados en nuestra práctica y que tiene que ver, por ejemplo, con la alineación entre enseñanza y evaluación. Cuando uno se plantea esta cuestión, uno dice, bueno, es obvio que se requiere. Sin embargo, la práctica de evaluación, nuestra práctica pedagógica en general, suele desacoplar con bastante frecuencia las estrategias de enseñanza de las estrategias de evaluación. Bueno, hoy eso se ve como muchísimo más urgente, porque estamos poniendo en cuestión tanto nuestras estrategias de enseñanza que debemos revisar, como las formas en que construimos evidencia sobre los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esta idea de la evaluación al servicio del aprendizaje, digamos, la evaluación no puede ser más que una herramienta, que un mecanismo que nos permita revisar las instancias de aprendizaje, revisar y redefinir las estrategias de enseñanza, pero no puede ser digamos, un componente que se desacople de la enseñanza y que se desvincule del aprendizaje para encorsetarlo. La idea de procesos de retroalimentación, estrategias de retroalimentación para las cuales hay cualquier cantidad de herramientas, pero digo, donde esto aparece como clave, pero no como un enunciado, sino como una práctica concreta. Lo que se requiere es, hoy más que nunca, tener pistas compartidas sobre la marcha de la experiencia pedagógica, tanto por parte del docente como por parte de los estudiantes y eventualmente de sus familias. La retroalimentación cumple esa función, nos proporciona esa pista. La definición de criterios comunes, los desarrollos que se han generado, digamos, en este tiempo de manera urgente, han tenido que ver con procurar avanzar sobre esta idea, sobre la gestión, digamos, de criterios comunes, de definición de criterios comunes. Algo que de vuelta parece muy obvio y sin embargo no lo es. Y en el mismo sentido, la idea de generar propuestas de evaluación que sean desafiantes desde el punto de vista cognitivo. Ahora, cuando yo me planteo generar propuestas desafiantes desde el punto de vista cognitivo, tengo que tener muy claro como docente cuáles son aquellas estrategias cognitivas que estoy intentando que mis estudiantes desarrollen. Y en ese sentido tengo que poder tener muy claro cuál de esa selección curricular está apuntando, tanto en términos de contenido como de formación de habilidades o competencias, que den cuenta de esa complejidad cognitiva que intento captar también en la experiencia de evaluación. En ese sentido es que la variedad de instrumentos y de estrategias de evaluación, entre otras cosas, también aparece como algo urgente. Al decir de Alicia Camiglioni, una maestra, digamos, en estos temas de evaluación, así como nosotros configuramos como docentes un programa de enseñanza, debiéramos poder configurar un programa de evaluación que vaya de la mano, en el sentido de poder ofrecer como docentes las mejores oportunidades para que los alumnos manifiesten a partir de sus propias características aquello que han aprendido. Ofrecer mejores oportunidades significa, entre otras cosas, ofrecer un menú amplio de actividades en donde los estudiantes puedan dar cuenta de aquello que han aprendido. Insisto con lo mismo de siempre desde el principio. ¿Esto es nuevo? No. Es muy viejo en términos de desafío. Lo que sí aparece como nuevo es la urgencia de poder volver a considerar o tratar este tipo de cuestiones y procurar construirle una respuesta efectiva acorde con estos tiempos. Por último, yo creo, y en esto me asocio a alguna de las cuestiones que planteó Javier en la parte de su presentación, yo creo que nuestro mayor desafío, esto cabe para el ámbito de la evaluación y creo que se puede extrapolar para otros aspectos vinculados con la experiencia pedagógica, es prescindible revisar las prácticas para generar nuevo conocimiento. Necesitamos
generar nuevo conocimiento que nos permita adoptar mejores decisiones de carácter pedagógico. Ahora, esas decisiones de carácter pedagógico en distintos niveles de gestión, como docentes, como directivos, como responsables de más alto nivel, no pueden nunca perder de vista que el horizonte en todos los casos debe ser el de garantizar el derecho a la educación para todos y todas nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Y para esto, sin lugar a duda, hoy se requiere que seamos más creativos, mucho más flexibles y, como bien decía Javier, muchísimo más empáticos con nuestros estudiantes, con nuestros colegas y con las familias de nuestros estudiantes también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lilia. Muchísimas gracias, Javier, por estas presentaciones. Y ya tenemos algunas preguntas que han ido llegando por el chat, así que yo se las voy a ir direccionando, digamos, ¿no? Hay algunas preguntas muy importantes con el tema de la evaluación, ¿no? Bueno, Iris, que decía cómo evaluamos en la virtualidad, o ¿qué lugar ocupa este contexto de confinamiento, el lugar del estudiante en la evaluación, ¿no? ¿Cómo se evalúa, teniendo en cuenta todo lo que dijo Javier? Preguntan también por aquí, para vos, Lilia. Bueno, ahí yo lo que planteo, o sea, a mí lo que me preocupa de las respuestas a esas preguntas es que nos vayamos por el lado de las herramientas. No sé si se entiende. ¿A mí se me está viendo? No, ¿no? No. Ahora no. Hace un ratito se te veía perfecta, ¿eh? Ah, ¿qué tengo ahora que hacer? No. ¿Ahí se me está viendo? Ah, sí, sí. Ahora sí, correcto. Perdón, de lo que no correspondía. A mí en la construcción de estas respuestas, a mí lo que me preocupa es que nos vayamos por las herramientas. Yo lo que digo es, en términos de herramientas, de recursos disponibles, hay muchísimos y muy buenos. Lo que me da muchísimo temor con el asunto de las herramientas, a la pregunta de cómo hacemos para evaluar a los alumnos, qué sé yo, es que se pierda el sentido. Yo creo que lo primero que hay que recuperar es el sentido. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer con esa evaluación? Porque, por ejemplo, estaba leyendo yo este fin de semana un artículo que había salido en el diario que hablaba básicamente de la experiencia en el ámbito universitario, en donde lo que relataba realmente era un panorama asiago, donde efectivamente había habido como la intención de trasladar, digamos, la experiencia presencial, en este caso al espacio virtual, pero en donde las preocupaciones parecían estar centradas en, bueno, que los alumnos no se copien, que no vayan a buscar el libro, que no hagan truchadas, por decirlo así, a lo bestia y demás. Ahora digo, me parece que hay muchísima cantidad de posibilidades de construir experiencias de evaluación en el ámbito presencial y en la virtualidad, siempre y cuando, insisto, no se pierde el sentido. Quiero decir, si nosotros comenzamos, en algunos de los planteos que hacía Javier, si nosotros comenzamos nuestro curso y al comienzo de nuestro curso podemos compartir con los alumnos con claridad de qué se trata, cuáles van a ser los criterios a partir de los cuales van a ser evaluados y cuáles van a ser los modos diferentes en que ellos van a poder manifestar, digamos, sus aprendizajes, me parece que empieza a haber una conversación mucho más clara acerca de qué es lo que se espera por parte de los alumnos, cosa que siempre está relativamente ausente. O sea, quiero decir, cuando nosotros teníamos en otro momento actividades de carácter presencial, muchas veces creíamos que con la presencial, que en el cara a cara, de alguna manera resolvíamos y reponíamos esa falta de definición de qué es lo que se espera de los alumnos. Sin embargo, nosotros
conocemos, incluso por ahí hasta como experiencia propia, que muchas veces los alumnos se comentan entre sí, a esta profesora no la conozco, ¿qué le gusta? ¿Le gusta que le escriba mucho? ¿Le gusta que repita la frase de ella? ¿Le gusta que anote del libro? ¿Le gusta que levante la mano todas las clases? Todas cuestiones que tienen que ver con formatos, pero que no necesariamente van al fondo de la cuestión. Y los alumnos son buenos en identificar, justamente el oficio del estudiante que alguien está mencionando, muy buenos en identificar cuáles son esos elementos que hacen que este docente, digamos, sea un poquito más complaciente, digamos, esté como un poquito más satisfecho. Pero no necesariamente estas cuestiones tienen que ver con el aprendizaje. Insisto, yo creo que los problemas son viejos, solo que hoy adquieren una urgencia tremenda porque no tenemos el espacio tan nítido, no tenemos el tiempo tan organizado y tan acotado que nos permita suponer que estamos resolviendo ese tipo de cosas, pero muchísimas veces nosotros nos hemos encontrado con estudiantes incluso en el ámbito universitario, cursando materias de tercero o cuarto año que dicen, no sé qué es lo que tengo que hacer con esto, voy probando qué es lo que quiere, porque lo que hay que hacer es no aprender un determinado contenido, desarrollar determinado, hay que tratar de poner contento al profesor, digamos, y esto la verdad que como experiencia es muy pobre. Entonces, como experiencia pedagógica, quiero decir. Entonces, me parece que ahí aparecen como muchos desafíos. Quiero decir, yo acabo de empezar, o sea, no me gusta, digamos, la autorreferencia, en este momento es lo que tengo más cerca. Yo acabo de empezar un curso en la universidad. Alumnos que no conozco, conocí el viernes pasado 1 hora en un Zoom. Toda la actividad de desarrollo en el campus virtual, pero en el campus virtual esos alumnos tienen el programa, tienen un plan de trabajo, tienen una secuencia de actividades y tienen las consignas del trabajo final y las consignas que tienen que ir haciendo semanalmente. Lo tienen todo. Esas consignas suponen la explicación de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que se va a mirar de aquello que tienen que hacer. Digo, lo tienen disponible, lo han leído y están consultando todas las veces, porque la idea no es pescarlos infraganti, la idea es que tengan posibilidades de generar una experiencia pedagógica relativamente satisfactoria, explicitar los criterios, discutir en conjunto esos criterios, revisarlos periódicamente, claro. Obviamente, en este caso estoy hablando de alumnos adultos. Es muy factible que en otros niveles de enseñanza, obviamente, es muy diferente. Sé que tenemos, por ejemplo, docente de nivel inicial donde la experiencia es absolutamente diferente, digamos. Muchísimo más, sin duda, muchísimo más compleja. Pero quiero decir con esto, respondiendo a la pregunta, los problemas no son nuevos, son viejos. La explicitación de los criterios, la explicitación de para qué estoy generando esto, evidencia de qué tipo de aprendizaje, es absolutamente esencial. Y ahí alguien acaba de decir, es esencial y es ético. Sí, es absolutamente imprescindible. Gracias, Lilia. Ahora hay dos preguntas en una en realidad para Javier. Si Javier podría explicitar un poco más las funciones del tutor y ver, bueno, cómo cambia la función del tutor en esta cuestión de la modalidad semipresencial, ¿no? Me están diciendo que podemos llegar a volver presencial, mitad trabajo remoto. Bueno, ¿cómo se reconfigura la función del tutor en ese sentido? Primero vamos a ver si se me escucha bien. Francisco, confírmame eso. Perfectamente. Sí. Te ve muy bien. Apuré el final de mi presentación hoy por una cuestión que tiene que ver con que no se escucha. Darle paso a Lilia. Voy a tocar un poco la función del tutor. Tiene que ver con la evaluación y esto me parece que una labor fundamental del tutor es entender que la persona que está del otro lado se encuentra sola. Me dicen que se entrecorta. Yo voy a intentar hablar más despacito y que quede grabado. La primera función del tutor es entender a la otra persona, que está sola del otro lado.
encuentra sola, se hace necesario ser explícito en lo que uno quiere transmitir. Uno tiene que entender que la persona que está encontrándose con un material a través de un instrumento tiene que poder leer, tiene que poder observar. No ha librado nada al azar. Por eso, la casualidad, el área positiva de la comunicación. Porque ¿qué pasa en el esencial? Muchas veces el docente da una consigna y quizás tampoco fue clara. Pero en el cara a cara uno empieza a preguntar. Entonces, uno empieza a preguntar, la consigna se va clarificando. Pero lo que pasa con la comunicación... Perdón, Javier, se te está escuchando un poquito más, se está empezando a cortar ahora, ¿sabes? En las respuestas que estuviste dando se empezó a cortar, justo en la parte de la explicitación de las consignas se nos empezó a cortar. A ver si querés reintentar, quizás ahí esa última parte no llegó a entenderse demasiado. Pruebo una vez más. Dale. Lo que les estaba diciendo es que esto ocurre, la mala comunicación ocurre tanto en lo presencial como en lo virtual. Pero que muchas veces en lo presencial, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacerle caso ahí a un compañero que dice que apague la cámara. Ahí está. Lo que les decía es que la mala comunicación ocurre en lo presencial también. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el intercambio con los estudiantes va quedando más clara qué es la consigna, qué es lo que el docente quería plantear en realidad. Pero en la virtualidad muchas veces no podemos darnos ese lujo. Entonces la consigna tiene que estar muy bien planificada. Cuando hablamos del tutor, hablamos de la empatía también. Y la empatía tiene que generar una consigna clara, como recién lo comentaba Lilia, los criterios de evaluación tienen que estar claros. Entonces, a partir de ahí, lo que debe hacer es principalmente mantener una comunicación constante. Una comunicación de los materiales. No estar hablando todo el tiempo. Lo que debe hacer es ver de qué manera generar materiales para que el estudiante con su autonomía pueda aprender. Recién hablaba también de los instrumentos y que se le da muchísima importancia a la tecnología. Pero no tenemos que perder de vista que lo más importante es la pedagogía, diseñar una experiencia educativa, ver qué manera utilizamos un instrumento para poder lograrlo. Ejemplos. Por hoy, estamos acostumbrados a que la videoconferencia es una herramienta para muchos para dar clases virtuales. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? La clase transmisiva y lineal y de formato vertical. Si volvemos al tema de la evaluación, que recién comenzó con Lilia, ¿qué pasa también? Que en muchos casos estamos acostumbrados a la evaluación sumativa. Y muchas veces evaluamos memorísticamente. Entonces también puedo observar que los múltiples choice también pasan a ser. Perdón, Javier, se está cortando otra vez, ¿sabes? Se corta mucho. Lamentablemente acá hay como bajo tráfico de internet, se está perdiendo la conexión. Si vos me permitís, por si querés reconectar, bueno, también le podemos trasladar la idea a Lilia, ¿no? Que bueno, también en su exposición planteaba de manera tangencial la cuestión de la comunicación y cómo generar esta empatía en estos nuevos contextos, ¿no?
Sí, evidentemente, digamos, esta idea de, estaba mirando alguna de los comentarios que habían hecho, esta cuestión de que como nunca no podemos dar nada por sentado. Yo creo que ese es como lo que más nos interpela hoy a los docentes, digamos. Estamos muy acostumbrados a, hasta con los gestos, las miradas y demás, reponer una cantidad de cuestiones no explicitadas y que también son producto muchas veces de los malos entendidos. Sin embargo, la experiencia con la que nos enfrentamos hoy es que no es factible dar nada por sentado, que incluso es necesario ser bastante redundante, digamos, como para generar las mejores condiciones para que garantizar que todo, en la medida de lo posible, garantizar que todos estén entendiendo del mismo modo. Yo creo que en ese sentido la idea de la comunicación también va en el sentido de, en la medida de lo posible, abrir como la mayor cantidad de canales simultáneos, digamos. Digamos, dentro de las posibilidades uno se encuentra, digamos, con la posibilidad de que, bueno, se comunica en el espacio en el que está relativamente pautado, pero además se comunica por otra vía y además hay algún material o alguna propuesta que se ha escrito. Quiero decir, es todo un aprendizaje para nosotros como docentes, esta idea de no hay nada que dar por supuesto. Por eso yo insisto tanto en la idea de tenemos que revisar nuestras certezas, porque en general solíamos estar como muy seguros de determinados modos, de determinadas actividades, de determinadas rutinas que estaban así pautados y que las suponíamos casi del orden de lo natural. Este tiempo tan incierto y que además nos genera todo el tiempo, nos tensiona en relación con esta idea de la autonomía, de la posibilidad de que cada uno con sus propios recursos pueda resolver lo que se supone que tiene que resolver, me parece que nos enfrenta a esta idea de tenemos que generar nuevas herramientas. Es más, tenemos que aprender a planificar para este contexto tan incierto, que antes lo enunciábamos, pero hoy lo estamos viviendo. Entonces ahí, las habilidades vinculadas con la comunicación, la flexibilidad, digamos, para pensar las múltiples vías, digamos, la creatividad al servicio de que las experiencias de aprendizaje sean lo más provechosas posibles, aunque se adquieran en momentos, tiempos y formatos diferentes. Me parece que ese resulta como el gran desafío. Insisto, tanto para enseñar como en el caso de para evaluar, no lo separo, digamos. Me parece que ahí aparece, y por supuesto, ahí el rol del tutor, digamos, como el sujeto que debiera estar teniendo muchas habilidades para poder administrar, digamos, ese espacio tan poco nítido, si se quiere, ¿no? Me parece que está Javier por ahí, ¿no? Aquí la última pregunta que llega, que es, bueno, ¿cómo tratar ya para ir cerrando la sesión? ¿Cómo hacemos los docentes para tratar de generar la autonomía, ¿no? Se habla mucho de que el alumno tiene que lograr autonomía ahora que estamos trabajando de este modo, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esa autonomía? Los profesores, los tutores, ¿desde qué perspectiva? ¿Con qué herramientas? Javier está por ahí. Bueno, yo me remito más específicamente a los temas vinculados con enseñanza y evaluación, con evaluación sobre todo, digamos. Yo creo en cualquier caso que la autonomía es, digamos, insisto, es un concepto que está muy sobreestimado en algunos casos en nuestro discurso pedagógico, porque también hablamos de autonomía institucional y demás, digamos, cuando nos concentramos, digamos, exclusivamente en la experiencia de aprendizaje, la idea de un alumno, de un estudiante con niveles crecientes de autonomía, es un estudiante que progresivamente pueda hacerse
cargo, en algún sentido, de su propia experiencia de aprendizaje. Y hacerse cargo no quiere decir que la tenga que hacer solo, digamos, sino que tiene suficiente cantidad de herramientas como para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Y para mejorar esa experiencia de aprendizaje y para administrar sus propios recursos vinculados con el aprendizaje. Ahora, esto es una práctica que desde el punto de vista estrictamente pedagógico y didáctico tiene estrechísima relación con la evaluación. Esta idea que yo les planteaba de generar instancias de evaluación con procesos de retroalimentación y procesos, digamos, que de retroalimentación y de revisión constante, que suponen muchas veces experiencias de hetero o de coevaluación, digamos, es uno de los modos a partir de los cuales se van generando este tipo de habilidades de carácter metacognitivo. O sea, a mi criterio, digamos, la autonomía tiene que ver justamente con la capacidad que debiera ir adquiriendo progresivamente el estudiante de hacerse cargo de su propio proceso de aprendizaje. E insisto, donde hacerse cargo es tener niveles de reflexión sobre cuáles son los aprendizajes que tiene más logrados, cuáles son aquellas áreas que representan mayores dificultades y qué significa, digamos, ir alcanzando determinadas metas en términos de aprendizaje. Ahora, por supuesto, esto no es algo que los estudiantes puedan hacer solos, digamos, esto es una progresión en términos de reflexión sobre el aprendizaje que los docentes debiéramos estar pudiendo promover desde muy temprana edad, a mi criterio, entre otras cosas a partir de ejercicios de carácter metacognitivo. Eso va constituyendo un estudiante autónomo. Lo que planteo yo es la situación tremenda por la que atravesamos en este momento, nos enfrentó, pero como un tortazo contra la pared, en relación con el escasísimo ejercicio de autonomía, digamos, que estábamos generando en nuestra experiencia pedagógica. Me parece que parte del caos inicial tenía que ver con no sé dónde estamos, dónde estoy yo como docente parado, ni dónde están nuestros estudiantes, ni de qué son capaces, cuántos son capaces de sostener la experiencia pedagógica. Por eso, digamos, como nuestra preocupación es sostener, andamiar y acompañar trayectorias pedagógicas, experiencias pedagógicas provechosas, aparece como imprescindible el que parte de esas experiencias pedagógicas tengan que ver con ir generando herramientas que permitan autosostenerlas en algún sentido. Bueno, Lilia, muchas gracias. No sé, Javi, si querés cerrar, si te podemos escuchar bien ahora, agregar alguna idea, algún comentario. Hola Francisco, vamos a ver si me pueden escuchar ahora. Estoy muy complicado, se ve. Y creo que también esto tiene que ver con parte de lo que hablamos, ¿verdad? El escenario complejo en el cual estamos y la importancia muchas veces de cuando trabajamos con nuestros estudiantes, pensar en lo asincrónico, poder conectarse cuando ellos puedan, en el momento que puedan, y poder darle importancia a esa comunicación, y dejar quizás la comunicación sincrónica para cuando uno tiene que quizás realizar preguntas, consultas, y que obviamente no sea algo excluyente. Creo que se dijeron un montón de cosas interesantes y un montón de cosas que iban pasando por el chat también, donde cada uno de los docentes pudo ir reflexionando, y eso también es interesante en este espacio virtual. Y quería último, y que venían hablando, y que tiene que ver con esto del seguimiento del estudiante. Un estudiante que va realizando actividades durante la cursada a distancia, y que el docente puede ir siguiendo el desarrollo de cada uno de esos estudiantes. Ir viendo qué va haciendo, cómo lo va haciendo, cuáles fueron las aptitudes que logró, cuáles no, qué tengo que reforzar, cómo con un estudiante tengo una comunicación individual,
porque necesita, ya sea para reconocerle algo que hizo bien, como para también darles indicaciones. Por eso la tarea de la tutoría virtual es muy, pero muy cansadora. Por eso cuando estamos hablando ahora, ponemos en la situación del docente, un tutor virtual tiene una serie de alumnos y los va siguiendo de manera individual, casi en lo que decimos una clase individualizada. Ahora, ante la situación que nos encontramos, donde los docentes tienen un curso en una escuela, 10 cursos en otra escuela, en una escuela si hablamos de, en la universidad tenemos 200 alumnos en una comisión. Si hablamos del nivel inicial, ni siquiera la comunicación es directa con los chicos, sino que es mediada a través de las familias. Entonces, cuando hablamos de tutoría virtual, la tutoría virtual es muy compleja. Por eso hablamos de que esto que estamos haciendo en la actualidad no es la distancia. Muy bien lo decía Lilia recién cuando mencionaba las características de un estudiante autónomo y el proceso que tiene que haber para lograr esa autonomía. Pero creo que en esta circunstancia de pandemia, donde estamos haciendo o brindando una continuidad pedagógica, me parece que se está haciendo lo mejor que se puede. Y creo que el replanteo pasa muchas veces por lo institucional, muchas veces pasa trabajando en conjunto, en esa red interna de la institución, y poder ver de qué manera se está logrando esta tutoría, esta comunicación. Y como se propone una comunicación con los estudiantes, también tiene que haber una comunicación interna entre los equipos docentes. ¿Esto por qué? Porque cuando hablamos de tutoría y trabajo en este momento, también hay que tener en cuenta que el estudiante, en realidad, es un estudiante para distintos docentes dentro del establecimiento y que dentro de lo posible habría que coordinar esas tareas. ¿Para qué? Para que el estudiante tenga inclusive una carga de trabajo adecuada. Porque muchas veces la actividad de un docente que no comprende esta situación de aislamiento, que da sobrecarga de trabajo, puede incluso desanimar a ese estudiante, no solamente en esa asignatura, sino en la cursada general. Y para cerrar, pido 1000 disculpas por la mala conexión que tuve hoy, ¿no? Esto es azaroso a veces. Así que bueno, desde mi parte, muchísimas gracias a cada uno de los asistentes. Vuelvo a agradecerle a la OEI y a la Universidad del Salvador por este espacio, a Lilia, mi compañera de exposición. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Excelente los comentarios y excelente también las exposiciones. Lilia, también por la claridad, por echar luz sobre temas que los docentes nos vamos preguntando. Nos llevamos todo el chat de consultas para seguir pensando temas, para seguir proponiendo ideas. Como vos decías, Javier, esta posibilidad que nos da la virtualidad nos permite un intercambio más fluido, no solamente con colegas de la República Argentina, sino de toda América, con los cuales ha sido un placer compartir esta jornada de hoy. Les agradecemos muchísimo vuestra presencia y bueno, seguramente ya los estaremos invitando para próximas sesiones que vamos a seguir realizando junto con la OEI y el área de educación de la Universidad de El Salvador para pensar todos estos temas que son tan importantes y que nos convocan. Así que muchísimas gracias por la presencia y bueno, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias a todos por la participación también, muchas gracias. Gracias, Lilia, que sigan bien, hasta luego. Gracias, hasta luego.